Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Estamos en el aula 24, ¿cierto? Estamos en lo correspondiente al curso de literatura. Vamos a detenernos el día de hoy en literatura peruana. Espero que estén bien y que me escuchen bien. Cualquier cosa me van avisando si es que hay algún problema con la señal. El día de hoy les decía, entonces, terminamos con lo correspondiente a literatura peruana. Ya nosotros habíamos visto un poco los movimientos anteriores, las semanas anteriores. Entonces, hemos recorrido desde la etapa de la colonia hasta el siglo XX. La semana pasada, de hecho, nos quedamos en lo correspondiente al siglo XX con vanguardismo e indigenismo, que fue lo último que vimos. Pues hoy día vamos a ver lo que es literatura de los años 50 en adelante. Espero que me vean, que se me escuche bien. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Voy entonces a cargar nuestra diapositiva. Está cargando nuestra diapositiva sobre los años 50. Es una etapa bastante cargada de cambios, ¿no? Es una etapa en la que hay muchísimas novedades en la realidad peruana y como tal es que tenemos que abordarla, que es una etapa bastante particular porque aparece la Lima que conocemos en gran medida, no esta Lima sobrepoblada, esta Lima llena de pobreza, de desigualdad, que ahora tiene además pues muchos más habitantes, ¿no? Entonces nosotros vamos a detenernos en los años 50, que justamente es lo que sucede después de el gran periodo de migración que hay en los años 40. En los años 40 viene un montón de gente del campo a las ciudades y en la ciudad se concentra mucha población que no tiene los recursos para vivir adecuadamente, que no tiene acceso al agua, a la luz, a los servicios básicos, tiene servicios de educación o de salud y como tanto van a vivir pues en estas circunstancias contrarias, adversas, ¿no? Entonces, ya cargó, demoró un poco, pero está nuestra diapositiva por fin en pantalla. Y los que hablan de esto en primera instancia van a ser los cuentistas y novelistas de la generación del 50. Entonces vamos a ver un narrador y vamos a ver una poeta que es Blanca Varela en los 50. Y los años posteriores, 60, 70, 80, se le suele denominar la narrativa peruana última o contemporánea. Entonces primero partimos de los años 50 y en particular de los cuentos de estas épocas. En nuestro caso, una serie de cuentistas y narradores destacan en la generación del 50 que caracterizan la ciudad como una ciudad de ambigüedades, ¿no? La Lima se va transformando, la Lima que se conocía, que era la Lima antigua y colonial, ahora atraviesa un proceso de modernización. Y de pronto hay lugares de la ciudad que tienen grandes complejos bancarios, administrativos, de negocios y demás. Mientras que por otro lado también se observa las consecuencias de la migración y debido a mucha gente que viene del campo a la ciudad, ahora comienzan a formarse nuevos barrios, asentamientos humanos y las llamadas barriadas, que son estos barrios pobres, muchas veces en las faldas o laderas de los cerros, muchas veces en
pampones o lugares desérticos y que por lo tanto no tienen acceso a ciertas comodidades o a una vida, digamos, digna o con todos los medios adecuados para subsistir. En este contexto estamos viviendo el gobierno de Odrí en los años 50, que va a ser un gobierno muy populista por un lado, ¿no? Que hable mucho de la defensa del pueblo, que construya por un lado grandes monumentos y plazas, pero que por otro lado, si bien propone esta modernización de la urbe, no se va a llevar de todo a cabo, porque hay demasiada gente, crecen en extremo las zonas periféricas, lo que te mencionaba, ¿no? Estas casas, y en algunos casos hasta chozas o construcciones improvisadas para poder establecerte en la capital. Y eso se debe a la explotación demográfica que hace que Lima pase a tener, pues, de un momento a otro, millones de habitantes. En la narrativa de estos años o en las novelas y cuentos de estos años, entonces se aborda el tema de la ciudad. Pero la ciudad es una ciudad cambiante, una ciudad que se está transformando y en algunos casos también empobreciendo debido a la migración, debido a que ahora hay mucha más gente y mucho menos recursos. Dentro de esta población, te decía, aparecen las poblaciones pobres, los barrios pobres llamados barriadas. En varios de los cuentos y las novelas, las barriadas son ambientes importantes, ambientes protagónicos, en donde la gente hace, por ejemplo, hay cuentos sobre polladas, hay cuentos sobre trabajos para colectivos, para de repente ponerse tuberías de agua, ¿no? Hay esta noción de barrios muy pobres que están tratando de subsistir en una ciudad que además pues se supone que es la capital, que debería representar la modernización y el progreso, pero no es así. Otro aspecto es la mirada crítica y muchas veces de denuncia de la ciudad. Hay incontables cuentos en que los personajes son niños, niños que trabajan, niños que son explotados, niños que son estafados, niños que son estafadores. Una mirada bastante fuerte de cómo es, bastante descarnada de cómo es la realidad en una ciudad cruel que ni siquiera se apiada de los más inocentes. Entonces la mirada crítica, muchas veces pesimista o escéptica de lo que estamos atravesando, es algo que también se va a evidenciar. En algunos relatos se describe también las vivencias y el modo de existir de la clase media, que es una clase media acomodada, generalmente pues es una clase media que no tiene muchísimos recursos, no es abundantemente rica, pero sí vive cómodamente, ¿no? Ciertos estratos miraflorinos de Jesús María o de San Isidro se describen como estas clases medias que además se deja entrever, son clases muy asustadas de su condición, en tanto ha venido mucha gente que se disputa los recursos, ¿no? Y que puede en muchos casos hacer los mismos trabajos o los mismos, puedas realizar las mismas labores por menos ingresos, por menos dinero. Hay esta idea de una clase media un tanto asustada de descender socialmente. Una clase media que quiere aferrarse a su condición, que es arribista y muchas veces interesada. Eso se puede ver en un cuento famoso de Ribeiro que se llama El banquete, ¿no? Que justamente trata de un hombre que está pues atravesando una crisis económica en su vida y quiere congraciarse con el presidente, armando un gran banquete para que así le dé un puesto de
ministro, un puesto importante en el gobierno. Bueno, esta clase media arribista, asustada y convenida, también se representa. Sin embargo, obviamente la mirada más insistente, la más representada, probablemente sea de la pobreza y de los sectores, como te decía, de las barriadas, ¿no? De los sectores más pobres del país, de la ciudad. Las líneas que se desarrollan son la neorrealista, neoindigenista y fantástica. Como el nombre lo indica, siguen la neorrealista los principios del realismo, pero ya en el siglo XX, el neoindigenismo era la corriente que llevaba al esplendor el indigenismo, y la corriente fantástica es aquella que se centra en hechos sobrenaturales o en elementos, pues, fuera de este mundo o de esta realidad. Aquí hay un fragmento que muestra un poco esta cualidad de Lima como una representación terrible, temible y, como el nombre lo indica, monstruosa. Y es una cualidad importante porque va a repetirse en muchos escritores de la época. Muchos escritores hablan de Lima como un monstruo. Probablemente uno de los primeros es Enrique Congreves en este cuento, El niño de junto al cielo, que habla de un niño que ha venido de provincias, se va a mudar aquí a un barrio en un cerro del Agustino, si no me equivoco, ¿no? Y que el sitio, el barrio, es un pueblo joven que se llama Junto al Cielo, por eso se titula así el cuento. Y el niño se ha enterado de que Lima pues tiene 1 millón de pobladores, 1 millón de habitantes. Y eso le parece pues sorprendente, ¿no? Porque en sus pueblos pequeños, él viene de provincias, apenas hay gente en las calles, te cruzas con una señora o un señor al que conoces, que es tu vecino, y saludas. Pero en la capital pueden haber muchas personas que se atraviesan en sus caminos sin saber pues quién es uno y el otro, ¿no? Y esto da esa sensación de caos, de desorden y de sobrepoblación. Entonces aquí es un fragmento del cuento, ¿no? El que el niño piensa, dice, la bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Esta bestia es Lima, pues. Y él está formando parte al mudarse desde su tierra aquí, ahora está formando parte de este gran monstruo. Es un poco lo que está pensando, ¿no? A nosotros nos toca hablar con más detalle de Julio Ramón Ribeiro, que es un cuentista limeño, muy famoso por sus cuentos, que son cientos de cuentos recogidos en el libro La palabra del mudo. Ribeiro es sumamente admirado a nivel hispanoamericano, considerado uno de los mejores cuentistas en Hispanoamérica. Tradicional de lo que llamamos el neorrealismo, se caracteriza por basarse en la realidad con descripciones y objetividad y por contar las cosas de manera lineal, sin alterar pues el orden, ¿no? de los hechos, ni utilizar técnicas muy complejas. Uno de los premios más importantes de literatura, que es el premio Juan Rulfo, lo recibe poco antes de morir. Muere de cáncer Julio Ramón Ribeiro. Su narrativa no va a ser tan representativa. Los cuentos recogidos en este libro, La palabra del mudo, hablan de una serie de circunstancias en que los personajes, por una u otra razón, se suelen ver hechos a un lado o desprotegidos o
no parecen tener pues una buena, una situación o una condición de vida buena u óptima. De ahí el título de esta noción de querer darle voz a los que no lo tienen, de querer expresar sus historias y contar cómo viven los que son olvidados. En gran medida, varios de los cuentos que hablan de la pobreza, de las invasiones de tierra, de los niños que trabajan, ¿no? Son personajes olvidados, sin voz o llamados también marginales. El relato que utiliza Ribeiro, te decía, es lineal. Eso significa que no utiliza mayores técnicas como la multiplicidad de voces o la ruptura cronológica. No hay cambios entre ambientes y tiempos, sino que trata de ir en orden y de manera muy metódica, como una línea de tiempo. El nombre, recuerda, lineal, tenía que ver con ello. Nos habla de ambientes citadinos, a eso le decimos urbanos, ¿no? Y propios de la costa. De hecho, en algunos de sus cuentos representa incluso a la vida de los pescadores o de ciertos oficios propios de la costa limeña. Tengamos en cuenta que la mayoría de sus cuentos están centrados en Lima, ¿no? En esta gran ciudad que está explotando demográficamente. Ribeiro representa un enfrentamiento o una dicotomía u oposición entre dos mundos. El mundo oficial o de la oficialidad, que tiene que ver con los que tienen poder, dinero, medios. Esos son los personajes oficiales. Pensemos en personas políticos, por ejemplo, ¿no? Alcaldes, presidentes, ministros, también personas con dinero, ¿no? Las clases altas tienen que ver con la oficialidad. Por otro lado, los personajes de la marginalidad o los personajes marginales son más bien aquellos que representan la pobreza, los que no tienen para subsistir dignamente, los que, por ejemplo, los niños que tienen que trabajar, ¿no? En el cuento tan famoso. Esa idea de vivir al margen, contrario a lo que a veces se utiliza, ¿no? Este término como un término a veces despectivo, en realidad marginal tiene un significado neutro, que es estar al margen, ¿no? Estar al margen del bienestar, al margen de una vida digna, al margen de la educación, la salud, los servicios básicos. Muchos de estos personajes viven en ese sentido en la marginalidad. Y la actitud del narrador es escéptica. Eso significa que tiende a ser bastante descreído respecto a que las cosas puedan mejorar, ¿no? Respecto a su entorno social. No hay finales felices, hay incluso un poquito de, podríamos decir, pesimismo, pero sobre todo escepticismo en el sentido de que no se ve que las cosas se puedan resolver fácilmente. Muchos de sus cuentos tienen finales abiertos, no se sabe qué va a pasar con los personajes, no se sabe con exactitud, ¿no? Qué va a pasar, y el futuro no se ve muy bueno para ellos, no se ve muy prometedor. En ese sentido es que se habla del escepticismo. Los gallinazos sin plumas, que es el libro de Ribeiro, tiene también un cuento del mismo nombre. Los gallinazos sin plumas habla de una pareja de hermanos, Efraín y Enrique, niños, ¿no? De alrededor de 8, 10 años, que son enviados por su abuelo a trabajar recogiendo basura. Y que deben, pues, traer
unos cubos llenos de basura para alimentar al chancho que está criando su abuelo. El chancho se llama Pascual, ¿no? Entonces, los niños viven de esa manera precaria. Al principio de la historia se levantan muy temprano para ir a buscar basura en algunos barrios, en los basureros de algunas casas. Pero el abuelo no se va a ver satisfecho porque obviamente pues no es suficiente la basura que encuentran allí. Así que los va a mandar al mismísimo muladar, que es un enorme basural donde deben caminar y buscar restos de comida para el chancho, ¿no? Para Pascual, a quien el abuelo le llama Pascualito con cariño. Si no trae suficiente comida, van a ser pues gritados y hasta golpeados por el abuelo. Y lo que pasa es que uno de ellos se enferma, ¿no? Uno de ellos primero se accidenta, tiene un corte en el pie que lo hace cojear y después ya no puede ni caminar. Al parecer se ha infectado porque tiene fiebre y está en cama y lo ve muy mal. Y su hermano también se enferma, le da una tos muy fuerte que parece pues una especie de neumonía porque también lo tiene con fiebre y con malestar. Y durante el tiempo que están así pues en la cama, ambos enfermos, el abuelo los castiga muy severamente, no solamente les recrimina y les grita y los insulta, sino que los deja sin comer y les dice pues que no van a tener nada hasta que no coma Pascualito. Entonces, en esa situación terrible en la que viven, el que está menos mal, que es el que tiene tos, o el que, bueno, al menos siente fuerzas como para poder salir, va a decidir salir a buscar basura para el chancho. Y se va con sus 2 baldes para traerlos llenos y que el abuelo se quede contento. Pero cuando regresa, se da con la sorpresa de, bueno, su hermano está asustado porque está en cama, ¿no? El hermano que está más enfermo, está asustado y le dice pues nuestro perrito, que tenían ese perrito negrito, Pedrito le decían, ¿no? Estaba gritando, estaba mejor dicho ladrando y el abuelo parece que le ha recriminado porque ya no lo escucho, hace rato que no se le escucha al pobre Pedro. Cuando el niño va a preguntarle al abuelo, ¿no? ¿Qué cosa pasó? ¿Dónde está el perro? El abuelo no le contesta y más bien se queda mirando el chiquero. Y en medio del chiquero el niño logra distinguir que hay la cola de un perrito, ¿no? La cola del pobre Pedro está ahí y está siendo devorado todavía por el chancho. El niño se enfurece, busca la mirada del abuelo y como éste le rehuye, lo coge un palo y lo amenaza, como si fuera a golpearlo. El abuelo se asusta y retrocede, y como tiene una pata de palo, que esa es una característica que describe en el cuento, eso lo hace tropezar y se cae en el chiquero. El final de la historia es que el chancho pues está batallando con el abuelo mientras los niños se abrazan y salen caminando del corralón en el que vivían. Obviamente hacia un futuro incierto. En gran medida ese final nos muestra un poco de la visión escéptica que mencionamos de Ribeiro, ¿no? No hay nadie que los salve, ellos solos tratan de escapar, pero son un par de niños enfermos, mal alimentados, que han estado sin comer durante días y que además eran explotados por su abuelo, que al parecer pues no iban al colegio, ni tenían educación ni salud, ¿no? Que son también derechos básicos. Y por lo tanto, entonces, les espera un futuro bastante incierto y probablemente bastante duro en una ciudad que es cruel hasta con los niños, ¿no? Si su propio abuelo los explotaba, ¿qué será de ellos ahora que están solos?
El relato, entonces, el argumento gira en torno a esos tres ejes, ¿no? Los niños trabajando, los niños enfermos y luego los niños que escapan del abuelo. Es un cuento de los varios que están en este libro. Los Gallinazos sin Plumas es un libro y es también el título de uno de los cuentos. El tema central es la explotación de los seres más indefensos, en este caso los niños, ¿no? Que es algo que, como te digo, representa bien a la Lima de mediados del siglo XX. Niños vendiendo caramelos, trabajando en las calles, sin padres que los defiendan, sin padres que los cuiden, que los sostengan económicamente, niños que no estudian, sino que trabajan. Y como en la ciudad, pues, como en esta ciudad, ¿no? Se permite la explotación entonces de estos niños, supuestamente para alcanzar el progreso, porque ese es el objetivo que tiene el abuelo, lograr un desarrollo económico mediante el chancho. El chancho se vuelve un símbolo bastante importante en el relato. Por un lado, es la posibilidad de desarrollo, ¿no? Es la posibilidad de tener dinero. Ahora, si el chancho hubiera engordado y el abuelo lo hubiera vendido y de repente hubiera ganado una buena ganancia, ¿eso hubiera mejorado o no la situación de los niños y del propio abuelo? No lo sabemos. Tal vez no, tal vez los hubiera seguido explotando. O tal vez sí, tal vez les hubiera dado un poco más de comer, los hubiera tenido un poco mejor. Entonces, el chancho hubiera permitido tal vez mejorar económicamente, pero en el contexto en el que se vive, el cerdo también es un símbolo cruel, es el símbolo de esta ciudad opresora que sacrifica y oprime incluso a los más débiles, incluso a los que no tienen mucho. Entonces, el cerdo es un poco el símbolo de lo que es Lima, ¿no? Una ciudad que oprime a la marginalidad, que oprime a los que menos protegidos están. Al final se puede observar este tema del fracaso, ¿no? En que se observa pues la desesperanza de los personajes. El abuelo no los va a considerar, ¿no? Por más que él ha traído la comida por el chancho, el abuelo ya mató al perro. No le responde sus preguntas. Después, cuando lo hacen, bueno, cuando se tropieza el abuelo y se quedan solos, tampoco hay nadie más a quien acudir. Son personajes cuyas esperanzas se ven extintas, personajes completamente desamparados. Entonces ese tema del fracaso, la desesperación, el escepticismo, todo eso se puede observar. Ahora hemos visto lo que es un cuento, que sería lo correspondiente a narrativa. También hay poesía a mediados del siglo XX. Esta poesía está influenciada en cierta medida todavía por las vanguardias que habían habido en décadas anteriores, pero busca sus nuevos caminos y sus nuevos temas. Y una presencia importante es el de la aparición de poesía escrita por mujeres, que va a tomar mucha más predominancia, ¿no? De hecho, había escritoras mujeres antes, pero no van a lograr tanto reconocimiento como Blanca Varela. Blanca Varela sí es una escritora, una poeta peruana de cierta fama internacional. En México la conocen, ¿no? También bastante, se le lee. Su libro que nos toca hoy día es Canto Villano, pero en general hablemos un poco de las características de su obra. Primero, es una obra cargada de pesimismo y escepticismo. Hay un tono bastante duro, a veces podemos decir pues desesperanzado respecto a la existencia. Y hay muchas de las preguntas en torno a la existencia misma, ¿no? ¿Por qué o para qué estamos aquí y cuál es nuestro papel? A ello le llamamos el tono existencialista. Cuando se menciona el hecho de que se trata de un lenguaje depurado,
lo que se quiere decir es que el lenguaje no tiene adornos, no es rimbombante, no pretende ser grandilocuente o sumamente hermoso o expresivo, sino que es un lenguaje muy minimalista, muy libre de adornos innecesarios. Y sus poemas están escritos sin rimas ni métricas, y a ello le llamábamos el verso libre, el verso que no sigue ninguna regla de la poesía tradicional. Algo interesante de Blanca Varela es que evita el tono muy sentimentalista que a veces pasa por la poesía femenina, sobre todo por la poesía anterior a ella, ¿no? Que tendía a ser pues un tono de confidencia, de sentimentalismo, de idealización a veces de la mujer, o de un tono pues hasta cierto punto de ciertas temáticas neorrománticas, ¿no? Esos elementos se van a descartar. Varela prefiere un tono bastante más seco y a veces, pues como te decía, a eso contribuye su lenguaje que es muy minimal, muy directo. Entonces evita lo que llamamos la confidencia y sobre todo el melodramatismo, que es la exagerada muestra de emociones. No hay esa exageración de las vivencias o de las emociones en sus poemas. Utiliza también el silencio o la halaga, hace alabanza del silencio como un modo de expresión, de que es mejor decir menos a decir más. También allí hay una, digamos, oposición a la mirada tradicional respecto a lo femenino, ¿no? Generalmente lo femenino es esta expresión muy emotiva, o era, ¿no? Era visto como una expresión muy emotiva de sentimientos, pero ahora más bien es algo recatado. En su poesía todo es mucho más recatado y depurado. Algunos poemas breves de Blanca Varela, como para hacernos cuenta de esto que decimos del lenguaje depurado, directo y minimal, y del tono escéptico o bastante pues directo. Estos son algunos poemas breves y está completo, no todo el poema son estas 6 líneas nada más. Se llama Poderes Mágicos. Dice: no importa la hora ni el día, se cierran los ojos, se dan 3 golpes en el suelo, se abren los ojos y todo sigue exactamente igual. Entonces el poema juega con esta expectativa de que el título se llama Poderes Mágicos, entonces pareciera que va a ser la fórmula para algo mágico, ¿no? Dice, no importa la hora ni el día, se cierran los ojos
se dan 3 golpes con el pie en el suelo, se abren los ojos y todo sigue exactamente igual. Entonces, después de hacer este ritual de magia, en realidad con lo que te encuentras, dices, con la realidad. Hay un tono, como te decía, bastante directo, ¿no? Respecto a la existencia, lo que nos rodea. Justamente el siguiente poema se titula A la realidad. Se lo dedica a la realidad, ¿no? Dice, y te rendimos, diosa, el gran homenaje, el mayor asombro, el bostezo. Ese tono, entonces, nada grandilocuente, nada épico, que más bien, digamos, trae sobre tierra las cosas, ¿no? Trae sobre tierra la realidad y la existencia humana como cosas muy cotidianas y a veces muy pedestres, muy, digamos, ordinarias en el sentido de que suceden siempre, ¿no? No que sean malas ni buenas, sino que son cosas que son esperadas o a veces hasta aburridas. Y por último, este poema que se titula Justicia. Dice, vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. En este último poema ya es de manera un poquito más narrativa, nos cuenta esta noción de un ciclo de la existencia, pero nuevamente es un ciclo basado en una realidad sin encandilamiento, sin necesidad de mejorar o de engrandecer la figura del hombre, incorporándonos dentro de una cadena alimenticia en la que estamos a la par, ¿no?, de otros animales como un gusano o como un pájaro. Y tratando también de hablar de nuestra experiencia o de nuestra existencia como una existencia muy material, ¿no? Algo que vamos a notar en Blanca Varela es esta noción de que nuestra existencia es una existencia también muy material. No se debe idealizar, por ejemplo, el cuerpo femenino porque es también un conjunto de vísceras y sangre y grasa, como la de todos los seres humanos, ¿no? Ahí está la noción entonces de un poco quitar el tono idealizador que era muy típico de la poesía y de hablar de una realidad más descarnada, a veces también aburrida o cotidiana, o material, como te decíamos aquí, ¿no?, de una vida que se acaba y ya. En su poesía, esta necesidad de tocar desde otros aspectos la realidad. El libro que nos corresponde es desarrollar es Canto Villano. Un par de los poemas que hemos visto es de Canto Villano. Y son poemas, algunos breves, que están en la primera parte, que se llama Ojos de Ver, y algunos más extensos, que están en el fragmento llamado Canto Villano. Entonces son 7 poemas más breves y 13 poemas un poco más extensos. Y son 2 secciones del libro bien diferenciadas. El título del libro, Canto Villano, de por sí ya es una de esas oposiciones de las que hablábamos. Estas dicotomías que habíamos mencionado, ¿no? Por un lado, el canto es un título o es un nombre que engrandece la poesía. Generalmente se habla de cantos o en el ámbito lírico como poesía muy hermosa, poesía además que venía desde tiempos antiguos, los cantos, algunos de los cantos sagrados hace referencia también a esta noción de algo engrandecido, ¿no? Un canto es una poesía engrandecida, elevada, pero por otro lado tenemos el término villano, que hace referencia a lo que es muy centrado en lo ordinario, en lo cotidiano,
aquello que no es o que no tiene nada pues de grandioso, sino todo lo contrario. Entonces tenemos desde el mismo título estas nociones de dicotomía, de oposiciones que habíamos mencionado un poco antes, ¿no? En Blanca Varela. Ahí está esa necesidad de un lenguaje mucho más directo, habíamos dicho también. Y las oposiciones le dan un cierto matiz a la poesía, como vamos a ver, para que no haya idealización ni engrandecimiento de lo que es propio del ser humano. De hecho, dos temas centrales en este libro, uno tiene que ver con la materialidad de nuestra existencia, el hecho de ser un cuerpo que puede ser un cuerpo que se decae, ¿no? Un cuerpo que es decadente y muere eventualmente. Y el otro tema es el silencio. Te decía, el silencio se vuelve el modo de expresarse de manera más contenida y opuesto pues a los lugares comunes de que las voces femeninas deben ser más sentimentales o más emotivas, ¿no? Ella más bien plantea que el silencio es un modo de expresión igual de válido y una forma de resistir que tiene la mujer ante los estereotipos. Un espacio de resistencia femenino. Este es el poema Canto Villano. Este es un poema ya más extenso y en el que se nota esa temática que habíamos señalado. Tenía mucho más de existencialista, mucho más presencia de la temática corporal, por ejemplo. Y también se nota todavía la influencia de las vanguardias, ¿no? Que si bien ya no estamos en el vanguardismo, son unas corrientes que van a influenciar a lo largo de todo el siglo XX en la poesía. El estilo de Blanca Varela, sin embargo, es bien particular, ¿no? Es mucho más, te decía, reducido, depurado, concentrado. Entonces, este es el poema Canto Villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es cuerpo, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. A partir de una escena, podríamos decir, cotidiana, digamos, normal, que es que está comiendo un trozo de cerdo, dice, ¿no? En su plato, un magro trozo de cerdo. Y ahí ya comienza con las dicotomías. Por un lado tenemos el trozo de carne, pero dice que es celeste, o sea, que al mismo tiempo tiene algo de celestial, que viene de algo, tiene algo mágico fuera de este mundo, ¿no? Y justamente nuestra existencia también es un poco así, somos materia, pero al mismo tiempo tenemos, como dice aquí, amor, hambre, ganas, ¿no? El hueso del amor.
el hambre propio existe, es la gana del alma, que es el cuerpo. El alma es el cuerpo, ¿no? Estas nuevamente dicotomías que van a ver. ¿Qué somos? Es la rosa de grasa. Nuestros cuerpos es una rosa de grasa que envejece. La idea de que somos materia, una imagen que supuestamente es bonita y femenina como la rosa, pero que se ve, digamos, contaminada o juntada con la imagen de la grasa, ¿no? Que hace referencia al chancho, hace referencia a nuestro cuerpo humano, hace referencia además a nuestra materialidad, de lo que es bonito y lo que es cotidiano, lo que es normal, digamos, o más real, ¿no? Y además que somos una rosa de grasa que envejece, no somos materia, al fin y al cabo, que decae, envejece y muere. En gran medida esto es interesante y novedoso también porque no se plantea lo femenino o el cuerpo femenino desde esa mirada idealizada que siempre había habido. Siempre había la representación del cuerpo femenino como algo bello, delicado, idealizado, hermoso y es sumamente pues ideal, ¿no? Como melodías o eh, flores o qué sé yo, siempre desde ese punto de vista, además muy masculino, de la idealización. Ahora la preponderancia del cuerpo femenino pasa por su materialidad y al mismo tiempo se destaca que tiene una espiritualidad, o sea, nuestro cuerpo es espiritual también, ¿no? Por eso es que habla aquí de el hueso del amor o de que nuestro cuerpo, dice, es la gana del alma, ¿no? Hay cosas que no son materiales, el alma, las ganas, el amor, y que sin embargo se están confundiendo o mezclando con el cuerpo. Es una poesía no tan sencilla y de ahí viene su herencia un tanto vanguardista, ¿no? De poemas complejos, pero el tono sí es muy propio de ella, no es algo que siga a rajatabla ese movimiento, sino que Blanca Varela está planteando su propio estilo y su propia forma de escribir. Y al romper con esas expectativas de lo femenino, de lo bonito, idealizado, está también rompiendo con lo patriarcal, ¿no? Hay mucho de cuestionamiento al orden establecido por el machismo y por la mirada de los hombres, la mirada predominante de los hombres. Tal vez en otros poemas es un poco más directa, pero sí se nota definitivamente esto a lo largo de su obra. Listo, entonces hasta allí es década del 50, generación del 50. Recordemos que los 50 son una época en la que hay muchos cambios. Es un momento pues en el que nuestra ciudad, sobre todo Lima, está transformándose radicalmente y esos cambios van a chocarles más a los escritores de esta generación del 50, digamos, pero son cambios que vienen para quedarse, que se establecen, ¿no? Como cambios permanentes y que van a también a determinar un poco las décadas que vienen, el modo que se hace, en que se hace política, el modo en el que se concibe, cómo debe ser el desarrollo del país, estas contradicciones entre clases medias más privilegiadas, ¿no? Que tienen acceso a viviendas urbanas de última modernidad, y por otro lado, los ambientes más pobres, la desigualdad y los sectores más populares. Esas contradicciones, si bien se van a señalar y evidenciar en los 50, se quedan con nosotros y van a ser también representadas de otras maneras ya en las décadas que vienen. Lo que importa es que hay una conciencia muy fuerte de cómo es nuestra sociedad y eso se va a evidenciar más o se va a evidenciar también, mejor dicho, en la generación
siguiente, que se llama la narrativa peruana última o la narrativa peruana contemporánea. En esta narrativa peruana última, nosotros vamos a ver a dos escritores. Mario Vargas Llosa, que tiene una mirada, bueno, por sobre todo en sus primeras novelas, sobre todo de las ciudades del Perú. Incluye un poco las provincias, pero vamos a ver que en los 60, sobre todo, mucho está centralizado en Lima, muchas de sus novelas. Y luego ya se amplía la mirada de Vargas Llosa y escribe incluso sobre temas y lugares internacionales. Entonces, Vargas Llosa es uno de estos representantes y el otro representante es Edgardo Rivera Martínez, que es un escritor que más bien habla de las provincias y de las zonas andinas del país. Comencemos con Mario Vargas Llosa, la novela Conversación en la Catedral. Es una novela extensa sobre la vida en principalmente Lima de los años. La novela está ambientada pues en los años 50, en que se da un régimen dictatorial, pero la novela en sí se escribe en el año 69. Vargas Llosa tiene una gran cantidad de novelas. Nosotros vamos a ver solo una, que es Conversación en la Catedral, pero tiene una enorme cantidad de novelas importantes como La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, La Guerra del Fin del Mundo, que para muchos es una obra maestra o una de sus obras maestras, La Fiesta del Chivo, etc. Todas estas novelas entran dentro de la categoría de novelas realistas, que se van a centrar mucho en describir diferentes ambientes, contextos y realidades. Puede ser Lima, puede ser Perú, puede ser Brasil, puede ser Europa, diferentes ambientes, que si él no los conoce todos de primera mano, sí él estudia todos y él hasta va a leer libros de historia y de sobre la sociedad, ¿no? Sobre la sociedad, por ejemplo, brasileña, para escribir la fiesta del fin del mundo, la guerra del fin del mundo, que está ambientado allí. O va a estudiar sobre la dictadura en República Dominicana para hablar de La Fiesta del Chivo, que es otra novela. Entonces, él es un escritor que trata de centrarse mucho en ambientes y contextos verdaderos. Por otro lado, aparte de sus novelas, tiene también obras de otras especies, de otros géneros. Por ejemplo, están las memorias, que son obras, que es una obra, mejor dicho, su obra El pez en el agua, sobre sus propias vivencias. Su niñez en Arequipa, cómo viaja por otros lugares fuera del Perú y dentro del Perú, su juventud, su adolescencia, su juventud, episodios muy chocantes como el hecho de que él no tenía padre hasta que tuvo 10 años, ¿no? Que él creía que era huérfano, que su padre había muerto, porque eso es lo que le había dicho su familia. Y se entera que no es así a los 10 años. Una serie de episodios entonces de conforme va creciendo y al mismo tiempo estos episodios los intercala con las vivencias del periodo en el que se lanza para la presidencia del Perú, porque él va a ser candidato para ser presidente aquí en el año 1990. Y en ese contexto, él pues logra entender mucho de cómo es que funciona la política peruana y cómo son los, digamos, tejes y manejes de la política, la corrupción, las influencias, la publicidad, el periodismo. Todo ello lo va a contar también en sus memorias. Entonces, tiene obras novelas, que son las más conocidas, tiene memorias y tiene ensayos, que son más bien exposición de ciertas ideas sobre temas diversos, sobre todo sobre el tema de la escritura. Sus ensayos son interesantes, ¿no?
tiene La verdad de las mentiras, y tiene un libro sobre García Márquez y otro libro sobre Gustave Flaubert, que es el escritor francés. Entonces escribe sobre obras y autores que admira, y también sobre lo que él considera que es su método de escritura, sobre sus convicciones, sobre cómo es o cómo se representa el proceso de la escritura para él. Vargas Llosa es arequipeño, el único sobreviviente del boom latinoamericano y Premio Nobel del año 2010. Les decía que a nosotros nos toca ver Conversación en la Catedral, que es una novela de finales del 60. Sin embargo, su narrativa en general, por muy amplia que es, comparte ciertas características. En sus obras vamos a encontrar el carácter realista. Esto quiere decir que se basa en una realidad verosímil, en ambientes reales, Lima, Piura, Tacna, ya saliendo de aquí, ¿no? Ciertas ciudades de Brasil o de Francia que existen, que vieron ciertos episodios. Describe las calles, las plazas, los jirones de manera muy detallada, porque él se documenta mucho para hacer esta obra basada entonces en la realidad. Algo que sí incorpora Vargas Llosa y que no habíamos visto en Ribeiro era el uso de las técnicas innovadoras del relato moderno. Más, él asimila, innova, mezcla, modifica muchas de estas técnicas. Algunas de las principales, el monólogo interior, que él incorpora, ¿no? El uso de estos monólogos o conversaciones interiores, o podríamos llamar más precisamente la conciencia interior del personaje que se ve representado. También la ruptura cronológica, que era los diferentes saltos temporales que hay, ¿no? Puede incorporar el presente, el pasado, sin ninguna digamos, sin ninguna advertencia, hace un cambio de un tiempo a otro. Y no solo eso, también cambia de voz. En muchos de sus relatos se utilizan diferentes narradores. Puede haber un narrador personaje, en primera persona, un narrador colectivo, en primera persona, puede haber narradores distintos, personajes diversos, puede haber un narrador imparcial, que es el narrador objetivo, y así mezcla también las voces. Entonces, todas esas eran técnicas modernas que se están incorporando. La narración que se deja de lado es la narración omnisciente, por eso te dicen aquí, no supera al narrador omnisciente. En vez de ello, utiliza la narración objetiva cuando quiere describir algo. Y esa narración objetiva es aquella que se basaba en la observación de una realidad, en la observación de un contexto, pueden ser personajes, ambientes, paisajes, etc. Es una narración objetiva y descriptiva, pero no omnisciente, porque ya no es un solo narrador que sabe todo, sino que deja eso en varias voces, varios personajes y varios narradores, ¿no? Que pueden incorporarse. Además, incorpora diferentes tipos de lenguaje. Esto quiere decir que en algunas de sus novelas el tono es diferente entre sí. Algunas novelas usan mucho más el lenguaje, por ejemplo, policial, otras más el lenguaje sociológico, parece ser alguien muy informado, ¿no? Sobre la sociedad. Otras usan un lenguaje más humorístico, casi como chacotero. Otros usan más el lenguaje periodístico. Vargas Llosa también ha sido periodista, así que sabe utilizar ciertas jergas de esa época y lenguaje propio, ¿no? De los periodistas de esa época. Y así, utiliza mucho el humor y la parodia para representar a los personajes.
Y este uso de distintos tipos de lenguaje le da mayor riqueza y mayor vida a la narración. No es simplemente que se esté inventando una historia, sino que esta historia pues está contada por personajes diversos que se expresan de forma diversa o por narradores que tienen miradas pues y expresiones diversas, ¿no? El lenguaje ayuda a darle mayor sustento y mayor atractivo al modo de narrar. Antes de hablar con tanto detalle de Conversación en la Catedral, hay que tener algunos detalles primero claros. Conversación en la Catedral es una novela sobre dos personas que hablan en un bar. La Catedral era el nombre de un bar famoso que Vargas Llosa había conocido. Y la historia está ambientada en una dictadura que hubo en Perú, la dictadura de Manuel Odría. Un militar que se hizo fama porque por un lado era bastante populista y hablaba y encauzaba ciertas, ¿no? Ejecutaba ciertas causas populares, pero por otro lado era su régimen era sumamente represivo, violento y sanguinario. Y muchos de las personas de la oposición van a ser encarcelados, torturados y hasta asesinados en este régimen bastante cruel. Entonces, en ese contexto, ¿no?, de esta dictadura militar de Odría, tenemos la presencia del personaje central, que es Santiago Zavala, a quien le van a decir Zabalita en el relato. Y nos enteramos a través de su vida y de su perspectiva, en gran medida de la novela, algunos de los eventos importantes de esa década en la que se está viviendo, ¿no? En la que está dándose la dictadura y una serie de cambios en su vida personal. Entonces, Santiago Zavala o Zabalita se ha hecho muy famoso, este personaje se ha hecho muy famoso por una pregunta que se hace en la primera página, me parece que es nada más de la novela, ¿no?, que se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Y que desata toda esta reflexión hasta ahora de los intelectuales peruanos sobre en qué momento perdimos, digamos, el rumbo para ser un país bien conformado, bien consolidado, y un país pues que no esté guiado por la corrupción y por los malos gobiernos. Entonces, ¿en qué momento, no, se arruinó todo? ¿En qué momento se echó todo a perder? Es una pregunta que hasta ahora se trata de contestar desde la historia, desde la sociología y desde el punto de vista de las personas comunes y corrientes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha ido mal con nuestro país? La novela tiene dos ejes o dos líneas narrativas, entonces dos principales, digamos, historias. Una de ellas es la que les mencionaba de Zabalita o Santiago Zavala. La novela en gran medida gira en torno pues a él, que es el personaje central, y al principio se nos cuenta que es, bueno, cronológicamente, ¿no? El inicio habla de Zabalita muy joven y ya llega hasta sus años de adultez. La novela comienza con un encuentro entre Santiago, entre Zabalita, con Ambrosio, que era el antiguo chofer de su familia, de su padre en particular. Entonces Santiago se encuentra con Ambrosio y le dice, vamos a conversar, vamos a tomarnos unas cervezas, ¿no?, en el bar La Catedral. Entonces lo espera que salga de su turno porque Ambrosio está trabajando
y Santiago se va con él a conversar y tomar unos tragos. Y allí es que surgen muchas de las preguntas y cuestionamientos del joven, y nos enteramos también de mucho de su pasado y de lo que su padre lo había, digamos, condicionado e influenciado, ¿no? Se nos dice que Santiago tiene esta relación bastante conflictiva con el papá, porque tienen ideales distintos de cómo vivir adecuadamente su vida, ¿no? Santiago quiere estudiar periodismo, se mete a la San Marcos, el papá quiere que estudie algo de negocios en la Católica. Santiago también tiene una mirada bastante rebelde y crítica del presidente, que en este contexto te decía es Odría, mientras que el padre, por el contrario, hace una serie de negocios y de tratos hasta ilícitos con el presidente y con la gente del presidente. Entonces, hay una relación conflictiva porque el papá es aliado del régimen de Odría. Trabaja para él, hace negocios y contratos ilícitos para él. Entonces se ha aliado con este régimen porque le conviene, ¿no? Porque le está yendo bien. Santiago se va a unir a un grupo izquierdista en la San Marcos, se va a ganar problemas, lo van a capturar la policía y a algunos de sus compañeros le va a ir muy mal, pero a él, por suerte de que su padre conoce al presidente, lo dejan ir, claro que amenazándolo muy duramente. Y para evitarse conflictos con el papá, Santiago decide irse de su casa, dejar de depender del padre, y como necesita dinero comienza a trabajar. Va a dejar sus estudios y se va a dedicar a trabajar como periodista, digamos, amateur, ¿no? Nuevo, en este diario llamado La Crónica, que también existió, de hecho, un periódico importante en la época. En La Crónica, la labor que tiene él, sin embargo, el trabajo que le dan es un poco humillante porque se dedica básicamente a escribir sobre chismes, sobre farándula y sobre escándalos. Entonces, su labor es hacer noticias que se llaman amarillistas, ¿no? Y vive pues para subsistir, para poder ganar dinero, para poder subsistir, porque no tiene suficiente dinero si no depende de su padre, y ella no quiere depender del papá. En medio de su trabajo como periodista, escucha un evento bastante chocante, ¿no? Y es que a su padre se le vincula con el asesinato de una mujer que era una prostituta, una mujer llamada o apodada La Musa. Y pues le llegan estas noticias, ¿no? De que se rumorea que tal vez su padre estuvo involucrado porque fue una de las últimas personas en verse con ella, pero no se sabe a ciencia cierta, no se sabe con certeza. Entonces, Santiago va a comenzar a averiguar al respecto. Para La Musa no es solamente una prostituta, sino que era digamos, la amante de un militar muy importante en la época, Cayo Bermúdez. Era el amante de un militar del régimen de Odría. Cayo Bermúdez es el central, es el hombre central de las torturas, matanzas y encarcelamientos de la gente que se oponía al régimen, ¿no? Era la mano derecha de Odría,
le llamaban pues el hombre en las sombras, ¿no? El poder en las sombras, que utilizaba la violencia para que Odría quedara así limpio y fuera él el que tuviera que hacer pues o dar todas esas órdenes y ejecutar todas esas acciones. Entonces es un régimen que está marcado por el espionaje, el encarcelamiento y persecución si es que eres opositor al régimen, si es que te expresas en contra de Odría siquiera, mucho más si es que tienes, como pasaba con Santiago, vínculos con algún grupo opositor, algún grupo de izquierda, los capturaban y los encarcelaban, en algunos casos los desaparecían, en otros casos los mandaban fuera del país o los mantenían encarcelados en las peores condiciones. Había toda esta política de represión. El Cayo Bermúdez está vinculado con ello. Y ese es el otro eje de la historia. Se habla mucho de la política y la sociedad del país en el contexto de la dictadura. Nosotros lo vemos aquí solo en estos cuadros verdes de manera resumida, pero es parte central que va mano a mano con los cuadros azules, que es la vida de Santiago, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se desarrolla la historia personal de Santiago Zavala, se desarrollan una serie de episodios en los que se fortalece el poder militar de Odría y de Cayo Bermúdez, que es su principal ayudante. Y finalmente se cuenta también cómo cae la dictadura de Odrías debido a una rebelión que hay en Arequipa en el año 55 que comienza a resquebrajar el poder del presidente. Santiago ha establecido esta cita, este encuentro, ¿no?, con Ambrosio, porque tiene mucha curiosidad de saber si Ambrosio sabe sobre su padre, sobre si el papá es o no asesino, ¿no? Si es que padre estuvo involucrado en el asesinato de esta prostituta y por qué es que lo involucran, por qué es que la veía, por qué es que fue uno de los últimos en estar en contacto con ella. Santiago le pregunta a Ambrosio, pero Ambrosio se ofusca y se va y no le contesta. Entonces, para Santiago queda abierto, ¿no?, la información sobre el crimen, sobre quién mató a la musa. Sin embargo, como lectores, nosotros sí nos enteramos de que Ambrosio justamente no le contesta a Santiago porque él sí sabe quién es el asesino. Y no es su papá, no es don Fermín Zavala, el papá de Santiago, sino que don Fermín se había reunido con ella porque la musa había descubierto un secreto de este gran empresario, ¿no?, el papá de Santiago, que tenía mucho dinero y empresas y negocios, y la musa quería chantajearlo porque había descubierto un importante y muy reservado secreto. El padre de Santiago era homosexual y mantenía una relación con su chofer, con el mismo Ambrosio. Y bueno, la musa trata de chantajearlo, don Fermín, ¿no?, el papá de Santiago, no quiere ceder, pero está desesperado, no sabe qué hacer. Y es el mismo Ambrosio el que decide darle una visita a la prostituta y la mata para deshacerse pues de las amenazas que ella hacía. Entonces, de esa manera se revela también el misterio. Todo está contado con muchas rupturas cronológicas y con muchos saltos en la narración. Ahora, estos dos ejes narrativos, lo que acabamos de ver es el argumento, ¿no? Y ahora lo que podemos ver es un poco el análisis de qué significa, ¿no? El primer eje decíamos que era sobre Santiago y el segundo eje era sobre la política en el Perú en general. Entonces, este primer eje, la evolución de Santiago Zavala, pasa por varios estadios o varias etapas, ¿no? Primero, ser un joven, muy joven, ¿no?, que está ingresando a la universidad, que es
que es además muy rebelde, muy crítico de la sociedad, en particular muy crítico del entorno social gobernado por Odría, por el dictador. Sin embargo, la necesidad, la renuncia a su familia, a su padre en particular, la necesidad de trabajo, hace que renuncie a sus convicciones y se entrega finalmente a una vida de mediocridad, trabajando en este periódico para una sección de notas amarillistas, de escándalos, de lo que sería ahora pues espectáculos o farándula, ¿no? Esta idea de un joven que era muy crítico, inteligente, que tenía mucho potencial, pero que al final termina sumido en la mediocridad por el mismo contexto. En ese sentido, Santiago Zabala o Zabalita representa la derrota de los ideales juveniles. Los ideales de rebeldía, de cambio, los ideales revolucionarios se apagan con el tiempo y se ven derrotados ante una realidad que los sofoca, una realidad que los termina pues silenciando. Entonces todos estos ánimos, todas estas ganas de cambiar la realidad se desvanecen con el paso del tiempo. Esa es un poco la noción. En el segundo eje narrativo tenemos la representación del gobierno de Leguía, de Odría, ¿no? El gobierno de este militar era muy caracterizado por tratar de unificar y de descentralizar todo el poder en sus manos. Entonces, de esa manera lo que hace es comprar a otros personajes poderosos que se podrían haber opuesto a su régimen. De esa manera compra, por ejemplo, a empresarios, a gamonales, que son estos hacendados, hombres del campo, ¿no? Terratenientes. Hay una fuerte lucha por el poder que termina siendo centralizada por los militares, pero que enfrenta a los militares y a otros grupos de poder. Para lograr concentrar toda esta hegemonía, lo que hace el dictador es pues ofrecer obras a los empresarios, sobornos, favores, y de esa manera, mediante estas redes de corrupción que se tejen, se instaura con mayor fuerza en el poder político. Ahora, otro punto importante es cómo se llevaba a cabo esta política en los militarismos, ¿no? Mediante el espionaje, la persecución, el encarcelamiento a todo aquel que siquiera hablara mal del régimen. Mucho peor si se trataba de organizaciones sindicales o estudiantiles que estaban unidas y muy bien consolidadas, ¿no?, contra el presidente. Esas organizaciones eran duramente aplastadas. Muchos de sus dirigentes van a ser torturados. Algunos de ellos van a ser enviados pues a cárceles, o peor aún, después de que los torturan a algunos, incluso los desaparecen, ¿no? Hay esta noción de aplacar muy duramente a todos aquellos que se atrevan siquiera a pensar en contra del régimen. Entonces, básicamente lo que se representa es una política de opresión, una política de represión fuerte, ¿no?, violenta. Y por último tenemos la denuncia de la corrupción. Y cuando hablamos pues que se denuncia la corrupción, es que se evidencia cómo todo está teñido por
los malos tratos con el dinero. Básicamente todos los negocios que se ven evidenciados en la novela tienen algo de ilícito, de corrupto, de cuestionable moralmente. Y esa corrupción que aparentemente puede ser solo pues en las esferas políticas, entre ¿no? los militares o qué sé yo, en realidad es una corrupción que se ve vertida en todo el pueblo, en toda la población, y que degrada a todo el país, ¿no? Porque termina incluso pues tocando a las familias, a la sociedad. Si pensamos en el caso de Santiago, él es un joven, como decíamos, talentoso, inteligente, que viene de una familia pues de clase media acomodada, pero su padre, al ser empresario y querer tener pues más privilegios, más riquezas, se va a vincular con el régimen de Odría, ¿no? Y al vincularse con este régimen, al estar haciendo tratos y al estar constantemente incluso cayendo en negociaciones corruptas, ilícitas, va a generar esta ruptura en su familia, ¿no? El hijo que se opone a él, el hijo que reniega del padre, que se va de la casa, que renuncia a su herencia o a cualquier incluso vínculo, ¿no? Cualquier ligazón con su madre. Entonces, hay esta degradación que, si bien aparentemente es política, también se traslada, también se ve traducida, ¿no? Contagiada al entorno social y familiar. Y en ese sentido es que la novela cobra mucha importancia, sobre todo aquí en Perú, y que es frase famosa, ¿no? Se sigue repitiendo, porque se quiere saber, pues, en qué momento se arruinó el Perú, ¿no? En qué momento se vino todo abajo. Y una respuesta que se ensaya, una respuesta posible dentro de la novela, es en el momento en que dejamos que los gobernantes, los que tienen poder, hagan lo que quieran con nuestro país, ¿no? En el momento en el que los gobernantes se aprovechan y básicamente pues utilizan su poder para para sacar pues mayores tajadas, mayores beneficios, en ese momento es en el que el país se va poco a poco desmoronando. Y obviamente Odrí es un buen ejemplo, pero no es el único. Entonces, Conversación en la Catedral sí habla del régimen odriguista, está en ese contexto de los 50, pero no ha sido el único militar, no ha sido el único presidente que ha hecho ello. Han habido muchos otros antes y y van a haber muchos después, ¿no? Que también pasa en nuestro país. Entonces, esta noción de al momento de entregar nuestro país a gente de ese actuar, y que al mismo tiempo normalizan la corrupción, ¿no? Porque si los de arriba lo hacen, si lo hacen los que son dirigentes, los que tienen más poder, los que tienen más dinero, ¿no? O sea, negocios multimillonarios que hacen malos tratos o tratos corruptos porque quieren más todavía. Si ellos lo hacen, pues el ciudadano de pie queda un poco en el desamparo. La gente común también quiere, ¿no? Muchas veces actuar de manera corrupta o deshonesta para ganar algo, ¿no? Para sacar también una tajada o algún tipo de beneficio. Entonces se normaliza la corrupción y se vuelve una especie de círculo vicioso que se traslada de las altas esferas y de la gente de poder a la gente común y corriente, las familias y la sociedad peruana. Ese es un poco entonces de fondo el mensaje de Conversación en la Catedral y la reflexión que hay, ¿no? En torno a todo este régimen
Aquí está a la derecha Odría y a la izquierda Esparza era uno de sus ministros, que es el que Vargas Llosa representa como Cayo Bermúdez en la novela, como el más violento y además más encargado pues de reprimir, ¿no? El más represor de sus asesores. Algo interesante también es que el mismo Vargas Llosa había sido entrevistado alguna vez por este general Esparza, ¿no? Que le parecía un hombre muy violento, muy prepotente y según Vargas Llosa pues bastante ignorante y pobre en su modo de expresión y en su conocimiento de las leyes. Vargas Llosa había sido justamente un estudiante también rebelde que había formado parte de un grupo de estudiantes de izquierda y por eso lo capturan los militares, lo interrogan y ahí es donde conoce a este personaje que luego va a poner en su novela. Entonces él habla también un poco de sus, inspirado de sus vivencias y de su realidad. Listo, con esto tenemos cubierto el argumento, es una obra extensa, el comentario sobre la obra, y hay que destacar los temas. El tema central es la crítica a las dictaduras. Obviamente esa crítica es en varios niveles, ¿no? En el ámbito de la violencia, de la represión y de la corrupción. Y ese es otro de los temas. Hay una fuerte corrupción que no solo se da entre el régimen, sino en otros estamentos de la sociedad, en otros ámbitos de la sociedad. Otro tema es los ideales juveniles que se vienen abajo conforme pasa el tiempo. El tema de la relación entre el padre e hijo va a ser siempre muy importante en Vargas Llosa. En varias de sus novelas se plantea esa relación o vínculo. Y en esta novela en particular es una relación conflictiva porque el padre representa todos los valores opuestos a Santiago Zavala, ¿no? El padre es autoritario, el padre es convenido, el padre es corrupto, mientras que el hijo trata de mantener otros ideales y otros valores. Y finalmente, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, ¿no? En este caso es muy importante o evidente en la presencia de Odría y de su ayudante Cayo Bermúdez, porque pues como ellos expresan o la forma en la que ellos plantean su misión, su forma de ver las cosas, ellos están haciendo el bien, ellos están buscando el bien del pueblo y hablan mucho del pueblo, de la realidad del pueblo, de ayudar al pueblo. Bueno, y de hecho es uno de los gobiernos más populistas que va a haber muchísimos programas populares, muchísimas construcciones de avenidas y monumentos. Entonces hay mucho espectáculo, pero en el fondo no ayudan realmente a las poblaciones porque mucho del dinero se desfalca, se desvía hacia sus propios bolsillos, ¿no? Hacia su corrupción. Entonces, a eso es a lo que le llamamos esta hipocresía que suele haber entre las clases dominantes, mucho más entre las clases gobernantes. Listo. Esto es entonces lo correspondiente a Conversación en la Catedral, una novela del boom, recuerdo a los años 60, ¿no? Son los años del boom. En este caso Vargas Llosa está inscrito en esa corriente. Pero el siguiente escritor que vamos a ver, que es Edgardo Rivera Martínez, está más bien vinculado a lo que se llama el
neoindigenismo, ¿no? Hay una representación de temas andinos y además él mismo es de la zona de la sierra. Entonces va a hablar un poco de sus tradiciones, de su cultura y va a tratar de mezclar esa mirada mítica y mágica con la realidad de la ciudad o de las ciudades. A nosotros nos toca hablar de Edgardo Rivera Martínez en torno a su cuento Ángel de Ocongate. Es un cuento breve, ¿no? A comparación de la novela de Vargas Llosa, que sí es bastante extensa. Y Edgardo Rivera Martínez es un escritor pues que tal vez no tiene el reconocimiento tan mediático como Vargas Llosa, pero sí ha ganado varios premios a nivel nacional e internacional. Es un escritor que proviene de la San Marcos, un sanmarquino, ¿no? de pregrado, pero ha estudiado fuera, incluyendo universidades como la Universidad Francesa, la Sorbona. Ha sido un miembro de la Real Academia, en este caso la Academia Peruana. Y su cuento que vamos a ver ahora, que es Ángel de Ocongate, ganó un concurso organizado por la revista Caretas. Y se llamaba El cuento de las 1000 palabras, un cuento breve, ¿no? Ángel de Ocongate es entonces ganadora de ese concurso y así se hace conocida o sale a la luz. Su novela, también famosa, que ya es más extensa, se llama País de Jauja y también tiene estos temas andinos, ¿no? Gana un premio, también gana, bueno, País de Jauja ha ganado algunos reconocimientos y ha sido finalista a un premio muy importante de novela, que es el Rómulo Gallegos. Entonces, él, si bien tal vez no es tan conocido, tan mediáticamente no famoso, sí tiene muchos premios en su haber, ¿no? Muchos reconocimientos oficiales. Nosotros vamos a hablar de su obra narrativa. Y para ello hay que identificar algunos personajes que se repiten o algunas temáticas que se repiten. En primer lugar, como vamos a ver hoy día, y como aparece en el relato Ángel de Ocongate, un personaje importante y que aparece de manera reiterada es el ángel caído. El ángel caído reúne dos condiciones. Por un lado está el lado de lo sagrado, mágico, sorprendente, que implica ser un ángel. El poder, la magia, lo imponente que supuestamente debía ser un ángel, pero que una vez estando en la tierra ya no tiene esos poderes o magia o importancia y que por lo tanto es más bien un ser marginado y muchas veces hasta menospreciado. Ese es el concepto de ángel caído que vamos a encontrar en sus relatos. Este ángel caído muchas veces vagabundea por las ciudades o los pueblos de manera solitaria. Esto es importante, son personajes que van solos buscando sus respuestas, buscando su camino. Y resultan pues marginales ante el resto. Los marginales, recordemos, es que están al margen, los hacen a un lado, porque no son como el resto, ¿no? No son propiamente seres humanos o seres iguales al resto de los pobladores, no tienen un lugar bien delimitado dentro de ese pueblo o ciudad, pero están buscando las raíces de dónde provienen, de dónde son. Es un poco interesante porque el ángel caído se vuelve en realidad un sinónimo, un símbolo de el migrante andino. Que pues, vamos a ver, ¿no? Se buscan su retorno a las raíces que están vinculadas con lo andino,
porque muchas veces en realidad simbolizan aquellos que tienen que dejar sus territorios, sus terrenos en el interior del país para irse a las ciudades en donde no hablan su idioma, no se visten como ellos, no ubican sus raíces ni su realidad. Entonces son personajes que se vuelven marginados o incluso hasta discriminados. Hay una fuerte entonces identificación con la tierra natal, una fuerte identificación con las raíces andinas y con cómo es la vida en esa realidad marcada pues por la presencia de una tradición ancestral. La narrativa es una narrativa entre el realismo y lo mítico. O sea, que está, por un lado, representando ambientes, lugares, paisajes y personajes que tienen vínculos con la realidad, pero hay algunos, sobre todo personajes, que no están tan vinculados con ella, sino que más bien son mágicos o como de otro mundo, como decíamos, pues lo mítico que tiene que ver con lo inexplicable en gran medida, ¿no? Al menos con una explicación que no es racional. Entonces, buena parte del relato o los relatos de Edgardo Rivera Martínez son una búsqueda de armonía, de síncresis, de conjunción, de unión, ¿no? Entre las tradiciones culturales occidentales, o sea, las más europeas, y las tradiciones más andinas. Busca esta armoniosa conjunción, como dice aquí, esta síncresis o unión, ¿no? Entre lo español o lo que trajeron los europeos y las tradiciones ancestrales propias de las tierras andinas. Y bueno, una característica que nos faltaba aquí es que su relato suele ser lineal. Eso significa que no utiliza mayores técnicas como la ruptura cronológica o como técnicas de saltos en el tiempo, saltos temporales. Nos toca hablar un poco con más detalle de Ángel de Congate. Sí, no vamos a analizar el argumento, digamos, escrito, pero en realidad el cuento tiene varios giros o varias intricancias que mejor es que se los cuente, ¿no? Que lo escuchen. Trata de un hombre que está caminando sin rumbo, vestido con ropas extrañas y sin saber cuál es su origen. Es un hombre que no tiene recuerdo, se nos dice que no tiene memoria. Anda entonces como amnésico por las calles, por unas calles que le parecen familiares pero que al mismo tiempo no lo son tanto, por lugares en donde escucha un idioma que también es familiar, pero no es exactamente el que él habla, y anda siempre solo, apartado, y sin poder realmente pues unirse o comunicarse con la gente, ¿no? Algunos lo ven y sienten pena, porque dicen pues, pobrecito, anda siempre solo, parece bueno, no le hace daño a nadie, pero está como perdido. Y otros le tienen a otros les genera risa y se burlan de él por su apariencia tan extraña y su ropa, pues que son fachas como salidas de otra época, ¿no? A este sujeto le llaman el danzag, porque aparenta ser un danzante de tijeras.
Su vestimenta es como la de una cuadrilla de danzantes, de un grupo de danzantes que ya no existe, que es muy antigua, porque él ha ido de pueblo en pueblo buscando quién pueda tener ropas similares para saber de dónde proviene, no busca su origen, como habíamos dicho. Pero nadie tiene una vestimenta así. De pronto, caminando, se encuentra con un anciano que le habla en una lengua muy antigua, una lengua quechua, pero que ya prácticamente nadie habla. Y el ángel se sorprende, el sujeto que nos vamos a enterar que es un ángel, se sorprende porque se da cuenta pues que él entiende a la perfección el quechua. Entonces, el anciano le habla y le da unas indicaciones. El hombre escucha atentamente y entiende todo. Y el anciano le dice, tú eres el danzante de la iglesia de Santa Cruz. ¿No? Le dice, anda, ¿no? Anda y ve, anda y te vas a encontrar, ¿no? El, el pobre hombre no entiende muy bien qué significa eso, pero le ha dado a entender el viejo que pues ahí está su origen, ¿no? Que si va a esta iglesia que además está en Congate, va a encontrar su origen. Y él va a descubrir que se trata de un ángel mismo. Va a llegar a la iglesia y ve que es una iglesia ya bastante antigua, que se está cayendo y que en particular una parte pues falta el techo porque le cayó mucho tiempo atrás un trueno, ¿no? Un rayo, perdón. Y eso ha generado que haya como un gran agujero arriba, negro, ¿no? De lo que se quemó, y que se haya caído una estatua. Habían antes 4 estatuas o 4 esculturas muy hermosas de 4 danzantes de tijera, que eran ángeles disfrazados de danzantes. Entonces notamos esa conjunción de tradiciones, ¿no? La tradición más antigua, cristiana, y la tradición más antigua y mítica andina. Es un ángel al que habían vestido como danzante de tijeras, que están allí los otros 3 ángeles todavía, las esculturas, pero el cuarto fue tocado por el rayo y al parecer el rayo lo fulminó. Pero lo que en realidad ha pasado, y ahí entra el elemento mítico, es que el rayo le dio vida. Por eso es que ahora es un hombre, un ángel que ya no es ángel entre hombres que no lo consideran iguales a él y que no lo comprenden, porque obviamente pues es de otro tiempo, de otro origen. Y allí recién el danzante / ángel entiende su origen, ¿no? Se da cuenta de que él mismo es un ángel entonces caído. Como dice aquí, esto es del mismo cuento, ¿no? Que así acaba, dice, era un ángel caído, una sombra, una nave oscura que nunca sabría su origen ni su final. Son personajes que están marcados por el desarraigo, por la soledad, por no tener un lugar al cual pertenecer. Y muy específicamente en este caso, ¿no? Como se trata de un ángel, ha perdido la condición sagrada, ha perdido la condición mítica también, ¿no? Esta condición de ser algo sorprendente y esplendoroso, ya no es así. Cuando está entre los hombres o lo desprecian o les da pena. Y eso es interesante porque es un poco también, les decía, el cuento, un símbolo de lo que es la vida de un migrante andino, ¿no? Que también vive creyendo en muchos elementos míticos, que vive
rodeado de naturaleza y dándole vida a la naturaleza, ¿no? O más particularmente animismo a los elementos de la naturaleza. Pero una vez que se muda a una ciudad, una vez que migra, eso es motivo de burla, eso es motivo de desprecio, y todas las cosas pierden su condición sagrada, ¿no? Si tú dices que la tierra es tu madre, te van a mirar raro, ¿no? Por más que en tu tierra fuera así, te miran raro por la ropa que llevas puesto. Por eso es que aquí el ángel está vestido de danzante, para que sea pues también un modo de despreciarlo o marginarlo. Te miran raro porque no hablas el idioma. El ángel no habla exactamente lo que el dialecto que hablan en los pueblos, ¿no? Entonces hay un fuerte conflicto de identidad y que está vinculado, como te mencionaba, claro, en este caso con la pérdida de lo sagrado, de ser un ángel, pero en general con la pérdida de la identidad que sufre cualquier migrante. Y justamente los otros temas son la soledad del migrante, la condición que puede ser sagrada y profana del sujeto, te decía, puede tener muchas creencias míticas, sagradas, grandiosas, pero todo ello se vuelve profano en la ciudad, está chocando con la realidad, ¿no? Y otro tema importante es el tránsito de la existencia mítica a la humana. El tránsito de esta existencia del ángel a una realidad dolorosa incluso también, ¿no? Que lo margina y que lo empequeñece. El comentario sobre este cuento es que, pues, como te mencionaba, se pueden hacer muchos paralelos con la realidad andina, ¿no? Es muy importante la idea del desarraigo, lo que aquí se caracteriza como la sensación de no encajar. Uno no encaja porque sus tradiciones son distintas, sus ropas son distintas, su imagen es distinta, su idioma es distinto, que es un factor importante que aquí no está, pero es propio del cuento, ¿no? Y eso es lo que pasa con un migrante. Sus ropas son distintas, su imagen es distinta, puede que tenga ropas típicas, piel más o menos cobriza, peinado diferente, y además habla otro idioma. Entonces, todo ello genera una distancia y un desarraigo. Hay además un conflicto de identidad, de no saber quién es y de tener ese desarraigo produce la incapacidad para reconocerse, ¿no? La primera ola de migrantes se siente perdidos, pero sus hijos aún más. Tratan de adaptarse a una ciudad que no siempre los acepta. Ya no son propiamente del Ande, pero tampoco de la ciudad. Entonces, esta pregunta del quién soy es una pregunta agobiante para el sujeto que no tiene un origen claro y que, como dice aquí, su identidad puede ser ambigua o conflictiva. Y es algo que nos caracteriza aquí a los peruanos, ¿no? Porque somos una mezcla de muchas tradiciones, lugares y etnias. Entonces la pregunta quién soy se vuelve mucho más válida. Y finalmente la condición del ángel caído. Eso de allí es un símbolo para hablar de la pérdida de la condición sagrada. Cómo caes de alto, ¿no? De lo mítico, hermoso, grandioso, se convierte en un ser humano, en algo, digamos, más pedestre, más normal, más cotidiano. Ya no hay grandiosidades míticas ni grandes creencias dentro de esa realidad terrenal, ¿no? Entonces hay un contraste entre
el cielo, que sería el ambiente, o el paraíso, que es un ambiente más sobrenatural y sagrado, y la tierra, que es un lugar pues mucho más cargado de realidad agobiante y básicamente de soledad, ¿no? Ese es otro tema importante que creo que no está mencionado aquí, en la diapositiva anterior tal vez sí, ¿no? La soledad que genera ese cambio de realidad. Listo, entonces hasta allí tenemos las claves de esta semana. Por favor, tomen una captura a la diapositiva, a la última diapositiva, que son las claves de la semana 9. Como siempre, les agradezco su tiempo, su atención. Espero que estén bien, que les esté yendo bien en el ciclo que ya se acaba. Les recomiendo pues que le pongan mucho empeño, por más que siempre estamos en situaciones al parecer adversas, ¿no? Les ha tocado vivir una época un poco movida, pero que ustedes pues le pongan fuerza, empeño y buena voluntad a sus objetivos, ¿no? Espero también verlos en San Marcos entonces, tarde o temprano, cuando todo vuelva a abrir, y que tengan un buen resto pues del verano, lo que les queda de este verano accidentado 2022. Cuídense mucho y ya estamos entonces de salida. Nos encontramos, como les digo, con suerte en San Marcos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chicos.